exacto, si han podido todos, ¿qué estás haciendo mal? ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no vas? Ya había hecho todo. Y yo decía, a ver, es que primero la realidad de cada persona es distinta, la suerte de cada persona es diferente. Y fue como que demasiada presión y entonces lo que empecé a hacer fue alejarme. O sea, empecé a aislarme. No contestaba las llamadas de mi familia, no contestaba las llamadas de mis amigos, también evitaba incluso las llamadas de mi pareja. O sea, empecé como, no quiero que nadie me diga, no quiero que nadie me aconseje, no quiero que nadie me hable, porque nadie lo entiende, nadie está aquí para vivir. Yo decía, bueno, voy a trabajar, no importa, yo voy a estar cansada, pero voy a poder lograrlo. Pero es que también me di cuenta que conseguir trabajo no era fácil. A pesar de que tenía todo en orden, papeles, porque uno pensaría, ok, bueno, no, es que como el sistema de la ilegalidad, entonces la gente no te contrata. No, yo tenía todo en orden. Bueno, no, el inglés, no, también sabía inglés. Además sabía español y aún así no conseguía trabajo hasta que ella me recomendó. Solo cuando una persona me recomendó fue que me dieron la oportunidad para trabajar solamente un día a la semana. Entonces me tocó acudir a este shelter porque o pagaba college o pagaba vivienda. Vamos a empezar con una pregunta. Mi hermana mayor piensa migrar a Canadá, junto a su pareja y sus 2 hijos. Ella no tiene carrera, pero sí bastante experiencia trabajando para empresas de telefonía. Ninguno tiene dominio de inglés avanzado o por lo menos francés básico. Aún así, están siguiendo el proceso con una empresa que ayuda a la gente a emigrar por allá. Gente que ya haya pasado por ello, ¿pueden aclararnos el panorama un poco? Porque creo que en sus condiciones los pueden estafar. Estar diciéndoles que les darán facilidades de casa, trabajo, enseñanza de inglés, etc. Hay muchas de estas preguntas por internet, mucho desconocimiento que hay por redes sociales. Amigas, amigos, les pido que por favor se informen por canales oficiales. La manera más fácil y más sencilla es ir a la página del gobierno de Canadá y ver si cumplimos los requisitos. En la página del gobierno de Canadá dice específicamente qué se requiere para los diferentes programas y diferentes países. Si alguien ofrece todo de una manera muy bonita, desconfíen. No hay nada sencillo, no hay nada fácil. Bueno, empezando con eso, me quiero presentar. Soy Eddie Perlaza y esta tarde estamos en otro episodio más de Destino Canadá Podcast. Y hoy tenemos a una invitada especial. Tenemos a Laura Ramírez. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, ya estábamos conversando un poco y estaba súper entretenida la conversación, así que tenemos mucho para hablar el día de hoy. Laura, preséntate, por favor, ante nuestra audiencia, que les queremos también agradecer por escucharnos por Spotify y por YouTube. Bueno, soy Laura Ramírez, soy colombiana, soy economista, modelo y amante de la cocina saludable. Bueno, migré acá a Canadá en mayo del 2023 porque consideraba como que era una idea que tenía desde muy chiquita, recién salí del colegio, era como una idea que tenía establecida, que quería hacerlo, no lo hice en su momento, pues por temas familiares, mi papá no quería que lo hiciera, mi mamá sí. Y bueno, se alargó la cosa y terminé haciéndolo ahora porque esa idea que tienes en tu cabeza de ahora o nunca, lo hice ahora. Y bueno, ha sido una experiencia, wow, que me ha volado la cabeza en muchos aspectos, de mucho crecimiento, pero también ha sido, la verdad, honestamente, de mucho sufrimiento. No es fácil, no es nada fácil. Laura, ¿con qué programa viniste a Canadá? Yo me vine como estudiante internacional. Uh-huh. ¿Cómo está eso? ¿Cómo te ha ido? Bueno, ¿Qué estás estudiando también? estoy estudiando marketing de negocios. En Colombia, digamos como yo primero me asesoré, intenté hacer eso, buscar, investigar, que fuera real, que también no fueran los costos exorbitantes, porque entiendo que todos pues cobran una comisión, es entendible, es el trabajo, pero que no fuera algo fuera de lo que estaba presupuestado para mí. Yo lo empecé a investigar en más o menos junio del 2021
Y empezaron a decirnos todos los valores. Nos empezaron a decir que necesitábamos pues pagar un semestre que estaba alrededor de los $9,000, $10,000 canadienses. Necesitábamos demostrar el doble de ese semestre en una cuenta, pero que eso era algo que, eso es lo que te dicen, eso es algo que tú puedes pedir prestado y después lo devuelves porque eso simplemente es para que el gobierno de Canadá sepa que tú tienes el dinero en la cuenta y que puedes mantenerte en Canadá, pero realmente lo piden porque la realidad es otra. Y bueno, como que empecé a hacer toda esta investigación, en un punto había desistido de ello, yo dije, no, realmente es mucho dinero, no sé si valga la pena, cuál es el proceso que yo quiero hacer. La agencia me asesoró basado en que yo les dije que quería hacer el proceso de residencia permanente. Ellos nunca me hablaron de un college privado, que es la mitad de lo que vale, creo que toda la carrera vale lo que vale un semestre para mí. Nunca me hablaron de eso. Para mí siempre, y no había otra cosa que college públicos. Una consulta aquí. ¿Tú averiguaste por otros medios o era solamente se lo dejaste a la agencia? Yo miré en internet, pero siempre me iba a college públicos y ellos me explicaron por qué era un college público. Que al sol de hoy, estando acá, entiendo que hay muchas maneras de hacerlo. Incluso con un college privado se puede, pero creo que ellos no tenían los convenios, por decirlo así, entonces por supuesto no era como tan fácil ofrecerme un college privado o de pronto no, realmente no sé qué pasó, nunca fue para ellos una consideración porque nunca me lo pusieron en la mesa, nunca. Y de hecho me comuniqué hace un par de meses con una chica que utilizó la misma agencia, pero ella sí se vino con un college privado. Entonces no entiendo en dónde hubo la falla de comunicación ahí y no hubo esa propuesta. Bueno, lo investigué no solo con una agencia, sino con varias, también por mi lado, porque aquí había una prima de mi mami, pero ella vive en Montreal, donde ella nos decía constantemente, para el estudiante internacional es muy caro. Si se vienen desde allá, es mejor hacerlo directamente desde acá, porque pues se ahorran como todos los temas de fees, de comisiones que las agencias cobran. E intenté hacerlo así también y me di cuenta que los valores realmente sí estaban en eso. O sea, que no era como algo que la agencia estuviera cobrando, sino eso es lo que vale un college público. O sea, ahí decidí como, bueno, no están siendo un scam, es real. Y decidí continuar el proceso porque dije, bueno, si no lo hago ahora, realmente ya no lo voy a hacer nunca, porque emigrar es muy complicado, es muy difícil, toma energía, toma mucha paciencia y creo que yo pienso, entre uno va creciendo más y se va haciendo más cómodo, no es fácil dejar esa comodidad para empezar de cero nuevamente. ¿Qué es una de las cosas, cuál fue la cosa más difícil que a ti se te hizo dejar para venir acá? Si podrías decir una, yo sé que son muchas, pero una. Yo creo que mi casa, o sea, el espacio como tal físico, la comodidad de mi casa. Hubo algo que cuando enseguida yo ya pagué, tomé la decisión y empecé a hacer el proceso, empecé a buscar y fue vivienda. Y me empecé a dar cuenta que, wow, o sea, iba a ser otro nivel. Me empecé a dar cuenta empecé como a mirar por Marketplace en Facebook y empecé a asesorarme con conocidos que de pronto tenía acá, me decían mucho cuidado, hay mucho scam, en efecto, empecé a ver lugares divinos que yo decía, no, pero esto no está tan caro. Y me ponía a investigar, no, eso era un scam. Lo que hacían simplemente era como te piden el depósito del dinero, no sé, como $300 para darte las llaves y que tú puedas ir a verlo. Obviamente esas llaves nunca llegan. Solo a verlo. Sí, sí. No es que ya es tuyo, solo lo arriendas, solo lo ves. Solo lo ves. Ajá. Entonces ahí empecé a darme cuenta que eso iba a ser muy complicado. Sin embargo, yo decía, bueno, no, pero no todas las historias son iguales, yo puedo hacerlo diferente. Y bueno, al final no tuve otra opción sino tomar un Airbnb y mi primera impresión al llegar a Canadá, al llegar a Toronto fue esa. Oh, no. Ahí mismo quería empacar y regresarme, dejar todo. Porque como que yo decía, bueno, dejé todo lo que yo tenía, mi cama, mi espacio,
No sé, a mí me gusta cocinar, yo disfruto cocinar mi cocina. Querías una cocina amplia. Por supuesto. Con todo el espacio necesario para que puedas desenvolverte en lo tuyo. Y bueno, entonces sigue, por favor. No. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu primera impresión? Mi primera impresión fue, bueno, llegué a ese Airbnb, donde supuestamente era un superhost. Las fotos no se dejen engañar, de verdad. No se dejen engañar, las fotos no son ni la mitad de lo que es la realidad. Llegué al espacio, la casa, nada que ver. Habían solo hombres, entonces en ese momento incluso recuerdo perfectamente que el Uber me dijo, ¿estás segura que es acá? Y yo, sí, es Pero acá. descríbela, por favor, descríbela porque Bueno, para nuestros amigos que escuchan en Spotify quieren imaginárselo. ¿Cómo es? ¿Cómo era? la casa tenía una entrada, digamos, bonita y yo dije, ok, eso está bien, pero cuando me di cuenta había una puerta adicional que era lateral y yo llegué en verano, entonces había un señor afuera esperando con otro joven y estaban fumando. Yo dije, como, no puede ser acá, o sea, tiene que ser otro lado, porque la zona me sentí, la verdad, insegura. Entonces, una de las cosas con las cuales yo estaba saliendo de mi país era por tener seguridad y lo primero que sentí al llegar a Canadá fue inseguridad. Entonces ahí como que dije, no, no hay coherencia en lo que estoy haciendo. Me siento insegura y salí como buscando un poco de seguridad y lo primero que me encuentro es con esta sensación de inseguridad. O sea, entonces hay algo que está mal. Por supuesto, creo que también uno tiene muchos prejuicios y demás. Bueno, llegué a la casa, era un espacio súper chiquitito, era una escalera chiquitita que te subía a un mini segundo piso, donde había 3 habitaciones, no, 2, sí, 3 habitaciones, un baño, pero estaba como reformada porque la cocina tenías que bajar y era en el sótano y abrías otra puerta y era donde vivía como la persona que lo rentaba que no estaba en el momento. Y era como una casa súper reformada donde estaba hecha como para que vivieran muchas personas. Me sentí un poco hacinada, como una cajita de fósforos para vivir muchas personas. ¿Cuántas personas vivían en ese lugar? En ese momento habían solamente una persona en la parte de arriba, que era lo que se rentaba para Airbnb, donde las personas de abajo no tenían acceso. Por ejemplo, eso no lo sabíamos. Nadie nos dijo que había otra persona, que había más personas en el sótano. Solo nos dijeron que el que nos rentó el Airbnb solo nos dijo que iba a compartir el espacio con una persona. Cuando yo bajé a la cocina, me di cuenta que habían 3 personas más. Todos eran hombres. Por supuesto, en ese momento me sentí como un poco, no sé, como indefensa, no sé. Y había una persona que era súper, no sé, un hombre que era como súper extraño, que no hablaba, no, era muy raro. Solo te quedaba mirando. Sí, exacto. Solo me quedaba mirando. Yo era como cada vez que él entraba en ese espacio, en la cocina, yo me tenía que ir. Te sentías incómoda. Me sentía súper incómoda. Me tenía que ir. Bueno, obviamente cuando fui a mirar la cocina donde iba a cocinar mis desayunos o qué sé yo, fue como, oh por Dios, no, esto no puede estar pasando. Era un desorden, era todo sucio, como algo encima de todo. No, era terrible, estaba todo lleno de grasa. Fue como demasiado, yo me quedé como, no puede ser. O sea, todo lo que dije que no quería vivir, estoy viviendo. Y bueno, así empecé a mirar desesperadamente viviendas ya estando acá. Yo creo que me recorrí Toronto buscando un lugar donde vivir. No, fue imposible. O sea, los espacios que rentaban eran demasiado fuera del presupuesto por espacios, habitaciones pequeñas donde tenía que compartir el baño con 2, 3 personas, donde me quedaban también lejos del college, donde me demoraba 1 hora y media en llegar a cualquier lado. O sea, todo ese tipo de situaciones con las cuales me enfrenté fue algo que yo no visualicé de pronto, porque también yo le había preguntado a esta agencia como, ay, ¿ustedes tienen ayudas para vivienda? Y me dijeron, sí, esto es lo que tenemos. Y era un plan como que te incluía comidas, como una host family y ya. Pero también los precios eran como, no, primero yo no quiero comida porque a mí me gusta hacerme mi propia comida. Y 2, eran como familias, no sé, asiáticas y ponía como muchas reglas y no me sentía como tan cómoda con lo que estaban ofreciendo.
pero sin embargo ellos me dijeron, no hay más. O sea, esto es lo que nosotros tenemos y este es el único espacio. O lo eliges o lo eliges. Sí, pero todo esto pasó después de que ellos se aseguraron es como esa es la técnica, de que yo ya hubiese pagado el tuition fee del college, porque me dijeron eso, como después de que pagues, empezamos a ver todo lo de vivienda. Ah, ok. Entonces ya no había como una manera de decir, no, esta idea no está, ajá. Ya no podías irte hacia atrás. No, porque además ya el college me iba a cobrar el fee básico que ellos tienen, que no te podían devolver dinero, pero se quedaban con más o menos como $1,000. Igual es dinero. Y aquí solamente quiero hacer una pequeña pausa donde uno comienza a pensar, ¿no? Así, cuando recién se comienza a tomar la decisión, lo que tú dijiste del monto que te dice el gobierno de Canadá que debes tener, ahí uno dice, es cierto, sí lo necesito, porque hasta encontrar y hacer todo ese procedimiento lleva tiempo. No. ¿Cuánto te tomó averiguar todo esto? Llevaba 2 semanas y ahí ya me había gastado lo que había traído. Básicamente. 2 semanas. Llevaba 2 semanas, ya había el transporte público, otra cosa que la gente cree que, no sé por qué uno tiene la idea de que no, es súper barato, que casi que te llevan gratis. No, es carísimo. Cada vez que yo me montaba en el bus, eran no era Go Bus en ese momento, porque además, cuando yo llegué estaba en Mississauga, que eso ni siquiera es Toronto, entonces cada vez que yo decidía pasar, porque era un puente, y mi college queda en Toronto, entonces que yo decidía pasar de Mississauga a Toronto y tenía que hacer una transferencia de bus, me volvía a cobrar otro pasaje porque las líneas no se conectaban, o sea, yo no estaba pagando como $3.50, sino ya eran $7 por solo ir, y si me pasaba por un minuto me tocaba volver a pagar porque ya la transferencia no se hacía, solo dura como 1 hora creo, no se hacía efectiva y era gratis, entonces yo me estaba gastando al mes demasiado dinero en transporte, donde nadie nunca te dice eso y uno piensa que de verdad es como lo llevan gratis. Es costoso, es muy costoso el transporte. La comida, apenas llegué, fue como, ok. Voy a ir a probar cualquier cosita. Cualquier cosita solo respirar, eran $13. Y yo, sí. Oh por Dios. Entonces te gastas. De por sí, para ciertos países, por ejemplo, Ecuador, Colombia, hay mucho trámite de por medio para poder ser aceptados. Hay otros países que ya hemos hablado, como México, que ellos tienen el ETA, entonces a ellos se les facilita un poco más el proceso, los que tienen obviamente convenio con el gobierno de Canadá, pero países como los nuestros es muy complicado, así que ya debes demostrar muchos fondos, debes demostrar la capacidad para poder vivir, para poder comer, pero vienes acá y en serio, se te hace agua. No es nada. El dinero no es nada. Lo que yo traje, lo que le demostré al gobierno de Canadá, realmente era lo que tenía. Y yo decía, ahí fue donde entendí, ok, esto no es una broma, esto no lo piden porque te están incomodando, sino es porque saben que lo van a necesitar. Saben que lo vas a necesitar. Efectivamente fue insuficiente. Y ahí fue donde empecé a pensar, ok, ¿cuánto más dinero debía haberme traído si ya básicamente utilicé, fuera de haber pagado el college, porque ya lo había pagado, traía $10,000 y ya había gastado casi todo? Y estaba sola. Yo decía, pero ¿cuáles son mis gastos? ¿En qué estoy gastando además que no estoy logrando tener un equilibrio en la economía? Otra cosa, por supuesto, te venden como la idea de estudia y trabaja en Canadá. Ok, fuimos a la parte del trabajo. Oh, por Dios. Eso fue otro tema. Si no tienes alguien que te recomiende, si no estás recomendado por alguien, es muy difícil que te llamen. Yo pasé mi hoja de vida en cualquier cantidad de cosas, hasta en lo que yo dije, no, en eso no voy a trabajar, solo por experimentar. Y ni siquiera en eso, digamos como cosas de housekeeping y demás, nunca me llamaron. Es que aquí, bueno, necesitas eso para todo. Desde el tema de vivienda, necesitas tener, si quieres arrendar, referencias. O sea, alguien que te conozca. Y ahí es donde es un poco lo absurdo. Si uno recién llega como inmigrante y llegaste solo, entonces va a ser muy difícil que tengas como esas recomendaciones, esas referencias. Y en serio, la cultura canadiense se lo toma muy en serio las referencias. Luego de eso necesitas score crediticio.
Eso es imposible. ¿Cómo tienes el score crediticio? Porque no cuenta lo que hiciste en tu país. Al gobierno de Canadá no le importa si es que en tu país ganabas tanto dinero, que eras profesional en tal profesión. No, no le importa, sino es lo que hiciste aquí. Ahora ya están hablando de quitar el Canadian Experience. Ojalá, sería excelente, porque así profesionales podrían venir a ejercer lo suyo y no estarían trabajando como en lo que haya, ¿no? Entonces, son muchos requisitos los que piden para, ya sea para arrendar, no se diga igual para trabajo, es lo mismo. Necesitas igual muchas, sobre todo referencias. Por eso necesitas también la experiencia canadiense para que sepan qué hiciste aquí. Entonces, si viene un abogado y no tiene experiencia canadiense, a veces los van a encontrar en Tim Hortons o trabajando de Uber o lo que sea, solamente para adquirir la experiencia canadiense. Bueno, entonces mandaste un montón de hojas de vida. Un montón de hojas de vida. No, realmente nunca me llamaron. Otra cosa, cuando yo me vine, yo apliqué en febrero del 2023 y antes de aplicar yo vi pues en las redes de la agencia con la que me vine que una novedad, ahora los estudiantes internacionales pueden trabajar 40 horas. Yo, ok, entonces me aplica o no, sí, esta es la señal divina que necesito para hacerlo. Cuando ya empecé a hacer todo, ya se aprobó la visa, además, ahí pregunté como, bueno, ¿y cómo es el permiso de trabajo? No, eso te lo da en la entrada el gobierno canadiense. Ya ellos son los que se entienden con eso. Le dije, ¿y cómo se lo de las horas? No, ellos son los que te dicen. Yo le dije, pero ¿y no son 40 horas? ¿Cómo sé eso? No, pero nosotros nunca te dijimos que eran 40 horas, siempre han sido 20. Yo, pero tú lo pusiste en una publicidad. Sí, pero nosotros no aseguramos eso. Contigo te dijimos que eran 20 horas y nosotros no aseguramos eso. Yo le, pero ¿cómo así? Si me estabas diciendo que sí, que aplicaba, yo te había preguntado, sí, pero esa no era la idea del plan inicial. Y yo, pero es que eso también es un determinante. Entonces, en efecto, llegué al aeropuerto, hice la migración, 20 horas. Me puse a investigar, fui al college, también pedí como ayuda para eso. ¿Y qué pasaba? Sí aplicaba las 40 horas para aquellos que habían aplicado antes del 7 de octubre del 2022. Si ellos me hubiesen dicho eso, quizás yo hubiese aplicado en esa fecha para aprovechar esa situación y haber tomado como oportunidad de ello. Porque una de las cosas que fue como un obstáculo para las empresas, bueno, los pocos que me llamaron era lo primero que yo les decía como, sí, yo estoy buscando part-time. Ellos me decían, bueno, cuando estés disponible para full-time nos avisas. Listo, ahí ya uno menos. O sea, eso era un obstáculo. Las empresas realmente son muy pocas las que están dispuestas a contratar personas como part-time, porque la mayoría buscan full-time. Y ahí va la otra. ¿Cómo vas a estudiar y trabajar al mismo tiempo? Es imposible. Esto es un poco irreal y esto les pasa a muchas personas que dicen, no, pero si ya tengo un part-time, pues estudio la otra mitad de tiempo y ya está. Pero la educación aquí también es exigente. Sí, sí es bastante exigente. Así que no te va a dar el tiempo en muchas ocasiones. Y a veces, en cambio, el trabajo te va a exigir, como tú dices, full time, y si no, no trabajas. Exacto. Con respecto a la educación, creo que ahí tuve mi otra desilusión. Porque siento que las primeras semanas del college fue como, ok, esto, a ver, uno de mis miedos, independientemente de lo que pasara con el tema económico y de trabajo y demás, era la educación, cómo me voy a desempeñar en inglés. Habían unas materias que yo tengo, que son microeconomía y demás, a pesar de que yo ya tenía las bases de economía, yo decía, pero no, esto en inglés que no lo voy a entender, matemáticas en inglés no lo voy a entender. Totalmente rebatí eso porque siento que es muy, muy, muy metódico. O sea, si uno cumple lo que ellos piden, uno pasa. Sentí que estaba pagando un dinero muy alto, para ser honesta, para una educación que en un video de YouTube lo puedo conseguir. Ahí me di cuenta que uno no paga un college para estudiar, sino para tener el permiso de estar en Canadá. Así es. No porque realmente vas a estudiar. También tenía muchos compañeros, el 90% de los compañeros, no les importaba el estudio. El primer día de clase éramos 20, el segundo día de clase éramos 10, el tercero ya éramos 5 y las últimas semanas éramos 3 personas. No iban, no van.
Claro, porque ellos la ya entienden, y que entienden cómo funciona ellos ya el entienden sistema. cómo funciona el sistema, entonces Ajá. ellos ya saben cómo van a pasar, no les importa cómo van a pasar, no les importa nada, ya saben que eso es lo que los mantiene aquí como un estatus legal y que ese es el camino para hacer como todo el proceso de PR, y la educación, en mi opinión, es absolutamente mediocre. O sea, los que están mejores, o sea, con mejores promedios y demás, en mí, el caso de las personas que conozco alrededor y en mi college, somos latinos. Porque de pronto nuestro mindset está un poco más entregado a la responsabilidad de cumplir, a destacarnos, a ser buenos estudiantes, buenos profesionales. Y eso es frustrante, porque tú dices como todo lo que hago y aún así no lo ven, aún así tampoco me dan la oportunidad de empezar. Sabes que es muy interesante hablar contigo porque eres muy expresiva y además de ser expresiva, como que siento todo eso así. Necesito descargar porque es frustrante. Sí. Y te aseguro que lo entiendo. Y yo creo que muchos de los que nos están viendo o las personas que ya están aquí se sienten con esa frustración y a veces el no poder decirlo porque también no tienes aquí a tu familia, no Claro. tienes aquí a tus amigos. Y una cosa es hablar por teléfono, otra cosa es... Nadie, créeme que el que lo vive es quien lo goza. O sea, yo le decía a mi familia, les trataba de explicar a mis amigos y claro, todos te dicen, oh, sí, es difícil, pero es que nadie lo dimensiona. Nadie dimensiona el hecho de que, por ejemplo, yo gastaba días enteros viendo solo 2 casas porque las distancias pues son enormes. En carro, digamos, es más corto, pero yo tomaba transporte público donde gastaba 1 hora y media para ver un lugar 10 minutos. O sea, yo llevaba 3 horas de mi día para ver solo una habitación. Y regresando a ese tema de vivienda, que por ahí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Primero, hay un problema también de violencia sexual hacia muchas mujeres, porque hay casos donde en una sola casa viven 12 hombres, 2 mujeres, y tenemos casos de mujeres que duermen con doble jean. Sí, así que por eso yo te dije al principio, en tu caso estuvo bien, que todo haya salido excelente, que haya salido bien, ya nos vas a seguir contando de eso, pero hay muchos problemas en torno a eso y a las personas les toca aceptar porque no hay de otra, porque los costos son altos, porque no hay, porque te ponen muchas reglas y no, aquí no importa si es que tú tienes el dinero. O sea, no importa, puedes decir yo tengo $2,500 para pagar, pero el arrendador te puede decir sí, pero tienes que cumplir mis exigencias. Y si no quieres, pues busca. Y es muy complicado encontrar. Entonces, bueno, cuéntanos por qué salió bien. ¿Dónde viviste? Bueno, estuve ahí un tiempo y salió bien porque al final como que empecé a conocer las personas que vivían ahí. Solo una persona realmente no era la que no me cuadraba. Pero los demás ya al final como que había una persona que era de Jamaica, entonces como a mí me gusta cocinar, le preguntaba acerca de su comida, me terminaba guardando, me daba de a probar pues de lo que él hacía y que cocinaba espectacular. Entonces para mí eso fue también como enriquecedor, chévere, como que eso me ayudó a olvidar un poco el espacio que no era donde yo deseaba estar, pero como que esa sensación de compartir y de intercambio cultural sí me llamó la atención y sí me hizo como borrar un poco como esa sensación que estaba viviendo y ese estrés que estaba teniendo entre encontrar un espacio, entre también como tratar de cumplir el términos académicos más para el college para mí, como esa meta que yo tenía y tratar de hacer mi vida también como normal en hacer mis gustos, no sé, hacer deporte, que era lo que me gustaba, no dejar de lado lo que yo era en mi país y lo que me gustaba hacer, como que no perder eso. Con respecto a lo que tú estabas diciendo de la búsqueda de habitación, en muchas ocasiones yo llamaba y parecía una entrevista de trabajo para rentar. Yo decía, no puede ser que me estés preguntando todo esto para rentar una habitación. Incluso una persona me alcanzó a preguntar que si podía darle 6 meses por adelantado. Yo le dije, a ver, ¿qué trabajo tenía? ¿En dónde estás trabajando? ¿Cuánto ganas? ¿Tienes referencias? ¿Has vivido en algún lado antes que me puedas decir? ¿O te han sacado de una casa antes? Yo fue como, a ver, acabo de llegar, en ese momento habían sido hace un mes.
no te puedo dar 6 meses por adelantado porque primero no sé si realmente con lo que estoy viviendo quiero continuar. No puedo hacer esto. Entonces ahí empezó a agrandarse como esa burbuja que yo dije, esto es irreal. Y las pocas opciones que hay, la gente es demasiado salvaje. Como no hay tantas opciones, como acá en Toronto hay una crisis de verdad de vivienda, lo toman. No les importa el valor, no les importa el espacio, no les importa nada, simplemente rentan. Y eso va haciendo que los valores sean más y más altos. Entonces comienzan a competir. Yo quiero ese basement, por ejemplo. Uh-huh. Yo tengo $2,500, la persona pidió 3,000, digamos 2,500. Uh-huh. Pero viene otra persona y dice, no, es que yo quiero un lugar, entonces yo te doy 2,800. Uh-huh. Y comienza a haber una puja de quién te da más, quién te da menos. Y a la final la persona se queda con el que más dinero les da en muchas ocasiones. Y el que les da 6 meses de adelanto, que otra vez es ilegal eso. Así que si están en esa situación, hay lugares como el Centro para Gente de Habla Hispana que les puede ayudar. Hablamos con Gloria Carrasquero en el primer episodio. Pueden buscar en su página web y ellos les pueden ayudar si es que están en esos casos, ¿no? Bueno, entonces síguenos relatando. ¿Encontraste otro lugar o qué pasó? Bueno, otra cosa que no sabía y que no te dicen es que aquí la mayoría de cosas se necesita primer y último mes. Sí. Yo no lo sabía. O sea, si yo quería rentar un espacio, yo de antemano tenía que tener el primer mes, obviamente el siguiente mes, porque era el mes el primer mes que pagabas y el último mes que era como para asegurar si te ibas antes, pues ya estaba pagado. O sea, por ejemplo, si es una habitación de $1,000, tú tienes que pagar de entrada 2,000. Uh-huh. Más lo que sea el arriendo siguiente. O sea, básicamente tienes que tener $3,000 disponibles solo para pagar tu renta. Ahí hasta ese momento uno hasta ahora está llegando, ni siquiera has encontrado un trabajo, ni siquiera te has ubicado, o sea, no han pasado muchas cosas y básicamente la mitad de tu presupuesto, de esos $10,000 que en ese momento pedía la embajada canadiense, ya estaban, ya se habían ido y no habías comido. Y no has comido. Entonces era una locura. Bueno, yo pasé un tiempo en el Airbnb. Uh-huh. Primero yo quería eso, lo renté por 15 días. Porque quería saber dónde estaba, reconocer la zona, saber cómo moverme. Me di cuenta que era imposible, me tocó extenderlo. Uh-huh. Ahí llegamos como a un acuerdo con la persona y le dimos directamente a la persona y fuera de Airbnb como un mes adicional, lo cual fue, digamos, un ahorro porque obviamente Airbnb hubiese sido 3 veces más caro. Yes. Y ahí estuve un mes adicional. En ese mes también busqué. No. Nada. Nada. Otra cosa, los arriendos acá o son los primeros o los 15. Entonces, si yo me tenía que ir del Airbnb el 23, no iba a encontrar nada. Absolutamente nada. Encontré un espacio donde me sentía cómoda. El transporte público no era el mejor porque realmente para movilizarme al college estaba bien, pero quizás hacia el centro de la ciudad donde podía buscar más cosas de trabajo y todo era muy difícil. Yo no tengo carro, entonces la movilidad era muy complicada. Entonces no lo tomé y también no lo tomé porque habían 15 días que tenía que buscar para dónde irme porque ella lo rentaba desde el primero y yo estaba en el Airbnb hasta el 15. O sea, del 15 al 30 yo no tenía a dónde ir. No tenía lugar. Yo dije, no, esto no, ¿qué voy a hacer? ¿Y tú acá no tenías conocidos, no tienes amigos? Sí, yo aquí tengo una amiga, pero ella vive con su pareja. Igual es como que todos acá viven en un espacio muy limitado. O sea, no es como que alguien te pueda ofrecer un espacio porque viven en apart estudios. Uh-huh. Es para una pareja o para una persona, son espacios muy pequeños. Entonces, como que yo sentía que ir a incomodar a alguien, bueno, por 3 días está bien, por 4, bueno, pero por 15 es demasiado. Y la gente, honestamente, vive en su borde económico. Uh-huh. Es una realidad, la gente vive pagando, con la renta se lleva el 60% de su salario o más. O sea, viven muy al ras y
yo lo entiendo y no iba como a incurrir en esa incomodidad a mi amiga, ¿sí? Ella, de hecho, por ella fue que conseguí trabajo en un bar. Si ella no me hubiese referido, yo no hubiese conseguido trabajo. No sé hasta qué punto, pero fue por ella que logré empezar a conseguir trabajo. Entonces, como que ella me había ofrecido esa ayuda y también pedirle como que me alojara era como demasiado. Entonces, no, lo que hice fue buscar ayuda y tomé la ayuda de irme a un shelter. Cuéntame sobre los shelters. Eso está muy interesante porque Otra capa. muchas personas les toca hacer eso. Absolutamente. Otra capa otro nivel desbloqueado. Otra cosa que había dicho que como que no, o sea, esto no va a pasarme, yo puedo, porque yo me imaginaba en mi cabeza, "Ay, no, así me toque trabajar 50 horas, yo puedo". Pero si yo voy a Canadá y gano 50,000 al año, apenas llegue. O sea, yo decía No estoy diciendo con sarcasmo por si acaso. No me voy a hacer caso. Yo decía, bueno, voy a trabajar, no importa, yo voy a estar cansada, pero voy a poder lograrlo. Pero es que también me di cuenta que conseguir trabajo no era fácil. A pesar de que tenía todo en orden, papeles, porque uno pensaría, ok, bueno, no, es que como el sistema de la ilegalidad, entonces la gente no te contrata. No, yo tenía todo en orden. Bueno, no, el inglés, no, también sabía inglés. Además sabía español y aún así no conseguía trabajo hasta que ella me recomendó. Solo cuando una persona me recomendó fue que me dieron la oportunidad para trabajar solamente un día a la semana. Así comenzó. Así comenzó, un día a la semana. Entonces me tocó acudir a este shelter porque o pagaba college o pagaba vivienda. O sea, si quería continuar en Canadá, tenía que elegir qué hacer. Y pues opté la opción de un shelter porque quería seguir la experiencia honestamente, quería vivirlo, a ver qué pasaba, ¿no? Porque yo decía, es muy poco tiempo, no llevo ni 2 meses y ya literalmente estoy a punto de irme. Entonces, pues fue como otra capa de mi vida que yo dije, ok, me tocó dejarla. Y es entrar como en ese proceso de sentirme homeless. Oh, eso fue durísimo. Fue durísimo. Cuéntame más de eso. ¿Qué es lo que sentías? ¿Qué es lo que pensabas en ese momento? ¿Cuál era tu relación también con las personas de afuera, no? Terrible. Todo empezó a ser un caos porque empecé a sentir que nadie me entendía. Sí, empecé a sentir como presión psicológica, como que todo el mundo creía que es fácil. Pero es que si pudo Juan, si pudo Antonio, si pudo José. El problema es tuyo. Exacto. Tú hiciste algo mal. Exacto. Si han podido todos, ¿qué estás haciendo mal? ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no vas? Ya había hecho todo. Y yo decía, a ver, es que primero la realidad de cada persona es distinta, la suerte de cada persona es diferente. Y fue como que demasiada presión y entonces lo que empecé a hacer fue alejarme. O sea, empecé a aislarme. No contestaba las llamadas de mi familia, no contestaba las llamadas de mis amigos, también evitaba incluso las llamadas de mi pareja. O sea, empecé como, no quiero que nadie me diga, no quiero que nadie me aconseje, no quiero que nadie me hable, porque nadie lo entiende, nadie está aquí para vivirlo, nadie está caminando conmigo, nadie sabe que yo me gasto 3 horas buscando una habitación, nadie lo sabe. Entonces, y entrar como en ese espacio de shelter donde vivía con personas pues que tenían adicciones, era un ambiente denso, o sea, estaba segura, estaba segura porque realmente ellos se encargan de que tú estés segura. Para que las personas que estén escuchando, explíqueles qué es un shelter. Un shelter es un espacio donde las personas van a vivir por un tiempo, es temporal. Son personas que no tienen vivienda, son personas que también tienen algún tipo de adicción y bueno, ahí se encargan de como de cuidarte, te dan pues comida, te dan obviamente pues vivienda, un techo y te están chequeando cada 3 horas. De que pues hay personas también que tienen problemas mentales, por supuesto, de que no pase nada, de que no haya una sobredosis, de que pues alguien que con problemas mentales no atente contra su vida y te están chequeando cada tiempo. Entonces, como que en ese lado dije, bueno, a ver, es incómodo, pero estoy segura. ¿Estás segura? Claro, pero entré como en toda esa crisis donde yo decía, no puede ser. O sea, yo terminé de salir de mi casa en un espacio cómodo a vivir en un shelter. Yo lo pensaba en mi cabeza, o sea, ¿a mí quién me mandó? Yo, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Otra cosa que dejé de hacer fue cocinarme mi comida. Ese fue otro elemento que me mató mi vida. O sea, yo ya había dejado
todo, todo. Y seguía dejando más cosas. Yo decía, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Porque realmente no he logrado hacerlo. Pasó el tiempo, terminé mi primer semestre. Yo dije, no, pero me falta un poco más, tengo que hacerlo, quizás le he dado muy poco tiempo. Estoy contando que llegué en verano, ¿no? Donde las cosas están abiertas, donde todo el mundo es feliz, donde el sol está afuera. Calorcito. Donde el calor te permite caminar, sí. Donde todo lo puedes encontrar. Y aún así no se estabilizó. Empecé a buscar más cosas. De nuevo, mi amiga volvió a salvarme. ¿Por qué? Porque volvió a recomendarme con una familia y ahí como con la familia yo hice un programa en Estados Unidos que es ser au pair, entonces tenía como ya ese background y esa experiencia de ser niñera, entonces me recomendó con esta familia y los conocí, me presenté, vivían re lejos de donde yo estaba, pero abismalmente lejos, pero ya en ese entonces ya había aprendido cómo manejarme un poco el transporte público, ya tenía en mi mente los tiempos, yo decía no me importa. Lo voy a hacer, como que compaginé mucho con ellos y bueno, empezaron a llamarme, pero era muy ocasional porque el niño va como a su daycare y era solo como cuando estaba enfermo o ellos ocasionalmente tenían una cita de comida o algo, pero muy ocasional. Y ahí ya había aplicado a un bar para trabajar de bartender. Solo gracias a la experiencia que tuve en el bar de mi amiga fue que me tuvieron en cuenta. De lo contrario, creo que no hubiese sido posible porque a los canadienses les importa mucho la experiencia en su país. ¿Qué hiciste antes aquí? No, yo hice esto en mi país. ¿Y aquí qué? ¿Y quién te recomendó? ¿Y por qué te llamaron? Y empiezan a preguntar mucho una referencia, un respaldo en Canadá. De resto yo decía, oh por Dios, no puede ser. O sea, muchas cosas estaban pasando por mi mente donde yo decía, no voy a conseguir trabajo, entonces nunca. No voy a poder mantenerme, no voy a poder sostenerme. Y bueno, mágicamente con muchas cosas que hice, también fue muchas agencias de modelaje. Sí, porque tú eres modelo, ¿ah? Por si acaso, Laura es modelo. Lo hacía también en Colombia y también lo hace. Y también lo hace acá. También muchas agencias donde, o mejor dicho, hay muchas formas de que uno pueda sentirse estafado, absolutamente. Y tienen que tener mucho cuidado. Investiguen, pregunten. Nada es fácil y nada es bandeja de oro. Realmente no lo es. Entonces, muchas de estas agencias, yo conozco, por supuesto, el mercado, así funciona en todos los países. He trabajado en Ecuador, tuve la oportunidad de trabajar en Guatemala, en Colombia, entonces como que ya tengo un poquito de sé lo que es una agencia real y lo que no. Entonces envié mucho mi portafolio a las diferentes agencias, algunas me llamaron, fui como a la entrevista y lo que te decían, ok, listo, sí, perfecto, nos parece que tu perfil está súper bien. Para iniciar necesitamos que nos pagues $400 más taxes. Y yo... ¿Y por qué debo pagar? Ajá, exacto, porque yo voy a pagarte para que tú me des trabajo. No tiene sentido. Entonces yo, oh, vale, muchas gracias. Obviamente nunca pagué nada de eso. Y busqué otras agencias que aquí les llaman, se llama protocolo en mi país, acá les llaman como brand ambassador, que era trabajar con marcas, de hacer publicidad y demás. Y con esto sí era real. Esto sí me dijeron ni siquiera, ok, crea tu perfil en esta aplicación y montas tus fotos, tú armas todo. Y ahí sí empezaron a llegar ofertas de trabajo en las cuales tú aplicabas y no te estaban pidiendo nada de base de dinero. Aquí te pagan por hora y bueno, es algo que yo he tenido experiencia, pero de nuevo, esto es un círculo. O sea, de verdad empecé a sentirme como que me vine a una ciudad grande, pero realmente es un pueblo grande. Porque todo es un círculo, todo es la misma estructura, todos se conocen con todos. Si no tienes una referencia, no entras. También entré a un evento a una empresa de eventos. Solo me llamaron, porque yo ya había aplicado, porque les dije que me había recomendado una chica que ya había trabajado con ellos. Oh. O sea, de ninguna forma, hasta el momento, lo que había encontrado de trabajo había sido porque de repente yo envié mi hoja de vida y funcionó. No, todo había tenido una referencia antes. Entonces ahí me di cuenta como,
no es muy difícil venirse solo y empezar de cero. La gente cree que uno, no sé, se agacha y recoge billetes o algo así. Que salen de Y no los es fácil. árboles. Sí, que crecen y que uno los toma. No, realmente ha sido una experiencia muy difícil. Eh, Gracias a todo esto, que de repente todo se dio como en un mes y logré ahorrar para pagar el segundo semestre. Pero espérate, ya estabas todavía en el shelter. Sí, ya ahí yo ya había tomado la decisión de que me iba a quedar en el shelter el tiempo que más pudiera para poder ahorrar para mi segundo semestre. Porque o yo pagaba college o pagaba... ¿Y con la comida? ¿Cómo hiciste con la comida? Ellos te dan comida. Ellos te dan la comida, entonces todo bien. Oh, por Dios, era súper difícil también, porque pues hay muchas cosas que yo no como, porque me gusta la cocina saludable, entonces como que intento cuidarme. Entonces trataba, era como de, básicamente mi menú eran lechugas, tomates, si ellos en ese momento en el almuerzo daban pollo, tomaba el pollo, si no era lechuga, tomate y huevo cocido. Y ya está. Y ya. O sea, en eso se empezó a basar mi dieta, porque no podía cocinar nada. ¿Cómo soportaste todo esto? Porque Fue son demasiada muchas presión. cosas, son demasiadas cosas que No, demasiada presión. uno a veces no pensaría que puede soportar, pero aún así estás aquí. Así que cuéntame qué es lo que a ti te sostuvo. Wow, yo creo que lo que me sostuvo es como, no sé, creo que soy una persona resiliente y me puse una meta y yo decía, bueno, tengo que cumplir esta meta. Empecé a ponerme plazos. Si esto se da es porque conviene, así, así. Empecé como a ir fluyendo y también, no lo voy a negar, entré en un proceso de depresión, busqué ayuda. Algo que también, algo positivo, bueno, no todo es malo, algo positivo es que Canadá ofrece mucha ayuda profesional para el tema de psicología. Entonces, hay muchas líneas donde tú puedes llamar gratuitamente, que hay en español, pero me fui enterando de todos estos elementos porque en el college había una opción también, acudí a esa opción y esta psicóloga del college me empezó a mostrar herramientas, que habían líneas gratuitas que te atendían en español, que habían líneas para hacer temas de psicoterapia gratis, que te daban una hora, pero es una hora que es supremamente valiosa. A través del colegio yo tenía acceso a esto y empecé a tomar como sesiones de psicología y a poderme expresar, porque sentía que además, si le decía a mis amigos, me iban a juzgar, si le decía a mi familia, también. O sea, iba a haber presión de todo mi círculo cercano y me estaba afectando eso también, entonces necesitaba como una persona más neutra. Y la psicóloga de mi college me ayudó muchísimo con ejercicios de mindfulness. O sea, eso sí fue algo que se lo agradezco enormemente a Canadá, como que si tienen un apoyo en ese aspecto, en mi concepto, quizás porque es algo que afecta mucho a las personas en invierno. Acá sí hay un problema también muy delicado en salud mental, ¿sí? Así que recibir ese tipo de ayudas es muy importante. Qué bueno que te ayudaron, pero... No, y dentro de todo esto del resto, ¿te sentiste apoyada por tu college? honestamente, digamos como que solo en esa área, igual ella, digamos a un punto, digamos que en este semestre tuve incluso inconvenientes con un profesor, donde ahí sentí cero apoyo por parte del college, porque llamé, pregunté, dije, me quejé de las 1000 formas posibles y donde yo sentía, no puede ser que yo esté pagando $9,000 y no valga... sea mediocre. Que la educación uno sea mediocre y segundo que no valga mi opinión respecto a un profesor donde no me siento, primero que estoy aprendiendo y segundo que el profesor no está siendo para nada flexible dada una situación que yo tenía 2 clases al mismo tiempo y se suponía que una clase era online y él decidió poner clases en Zooms o meetings a la misma hora que yo tenía mi clase en persona. Y su respuesta siempre fue como, posiblemente te equivocaste de clase. Yo no me equivoqué de clase. O sea, si le escribí es porque esta es la clase correcta. Y el colegio nunca me prestó atención en eso. Entonces sentiste que no hubo como No hubo. apoyo. No hubo. Me tocó dejar la clase. No pude continuar. Y el colegio sencillamente nunca solo me decía como, bueno, la vez del otro semestre. Ya el otro semestre no ve 6 materias, sino ve 7. Donde yo le preguntaba, yo no voy a pagar una materia más. No. Y me decía, no tienes que pagar. Simplemente la ves el otro semestre con 7 materias.
pero nunca me dieron una solución como, no, espérate, vamos a hablar con el profesor, ellos A ver tienen qué que pasó. ayudarte a ver qué pasó. Nunca, nunca. O sea, ahí también me di cuenta de que esto es un negocio y que a ellos les importa es que tú pagues tu tuition fee, tu matrícula, porque eso es otra cosa que sentí presión. Yo no sabía y apenas yo pagué, no sé, yo entré en mayo y en creo que fue en enero pagué mi tuition fee. Después de que entré en mayo, el 23 de junio más o menos ya me estaban llegando correos de que tenía que pagar los otros $9,000. Ahí sí, así puntual. Así. Puntual. Y yo decía, pero acabo de llegar, no llevo ni un mes estudiando. Ajá. O sea, no he encontrado ni siquiera casa para dónde irme. ¿Y ya me estás cobrando el segundo semestre? ¿Cómo es esto? Están asegurando. Ya me estaban diciendo, tienes que pagar el depósito que son $1,000. Y en un mes tienes que pagar los 8,000 restantes. Para mí fue como choqueante. Eso tampoco lo sabía. Fue choqueante, yo dije como no, entonces claro, empezó la presión de no, si no pago, entonces no me voy a poder inscribir y entonces va a ser un problema con todo el tema migratorio. Realmente estás en presión psicológica para que pagues porque yo pagué el último día que se podía pagar. Y es una presión, ¿no? Es Presión solamente, es presión ya tengo que pagar, psicológica, ya tengo que pagar, ya claro, tengo que de pagar. hacerte sentir como, asegura tu cupo, inscríbete para que no se cierren las clases. O sea, es como esa presión de inscríbete ya porque esto se va volando. O sea, esto es una promoción y Y la tienes perdiste que... la oportunidad. Exactamente, y si perdiste la pierdes oportunidad. te vas. Indirectamente. Sí, Es eso, eso. y eso es lo que hacen en tu cabeza. Sí. Entonces, yo tenía todo el estrés de mi vivienda, pagar el college, conseguir trabajo. Pero por Dios, es como demasiado. También asistir a mis clases, en mi meta personal, tener las notas que yo deseaba. Fue demasiado en un muy corto tiempo. Empecé a tener problemas de salud, empecé a tener problemas hormonales, empecé a tener problemas de dolores de cabeza, dolores de estómago. Me pasó de todo, de todo. Y aún así lo dices con una sonrisa. Porque ya pasó. Porque ya pasó. Porque si te lo estuviera contando, en ese momento estaría llorando. ¿Qué es lo que tú les Todos los dirías? días lloraba. ¿Qué es lo que tú le dirías a las personas o qué consejos les darías a las personas que están viniendo por esa aplicación o por el estudio? ¿Qué les dirías? ¿Qué Bueno, consejos les darías? Yo les aconsejaría que realmente lo analicen muy bien económicamente. Ahorita, si no estoy mal, una de las recientes noticias del gobierno de migración de Canadá es que duplicó el valor. Así es. Duplicó el valor que deben demostrar, por lo menos para nuestros países que tienen mayor requerimiento, debido al costo de vida. El costo de vida ha incrementado increíblemente en Canadá. No sé cómo era hace 2 años, 3 años. Yo me vine en esta época y aún así es altísimo. Y si ellos lo decidieron incrementar es porque creo que la curva va hacia seguir incrementando. Creo que va a ser muy complejo. Y sí lo he visto. Digamos, yo inicié a buscar vivienda en mayo y volví a buscar vivienda ahorita en noviembre porque ya no podía estar más en el shelter, ya tuve que irme. Y bueno, es como que este último mes era mi cierre de semestre y tenía que pasar este último mes. Llegó mi salvavidas, que fue mi novio, entonces rentamos un espacio los dos. La vida cambia. De verdad, cuando estás en pareja, cambia. Un consejo que les daría es, si de verdad quieren hacerlo, busquen la forma de hacerlo de dos. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil la carga. Son dos llevando bolsas de mercado, son dos llevando la ropa a lavar. Yo lo viví sola y para mí fue, wow, es demasiado. Es demasiado. Pero en pareja no. En pareja puede que sea un poco más flexible porque hay una persona que puede trabajar tiempo completo. Hay una persona que tiene más la disponibilidad de moverse, de apoyar al otro. Solo tú asumes todo solo. Todo. Absolutamente. Tu responsabilidad económica, tu responsabilidad de college, tus deberes de obviamente ir a lavar tu ropa, de ir a mercar, todo eso cuesta, toma tiempo. En invierno las cosas cambian muchísimo. Eso es algo que yo le tenía miedo al clima y le sigo teniendo miedo. Y no lo he experimentado ni en 1% y yo vivo con frío todo el tiempo. Bueno, que estén muy seguros de su decisión también, porque realmente si quieren experimentarlo, el costo es muy alto.
solo por experimentar. Así es. Y bueno, lo que dice Laura, explicándoles un poco el entorno general, es una manera del gobierno de limitar un poco esta crisis que está existiendo por vivienda. Entonces, claro, duplica el valor de la educación porque una de las maneras más, entre comillas, fáciles de venir es por el estudio. Entonces, de esa manera se limita, ya que de por sí no hay lugar para tantos estudiantes que vienen. Entonces, imagínate que va en crecimiento, van a venir más, ¿y dónde van a estar? Ahora mismo hay un montón de estudiantes que básicamente incluso están durmiendo donde puedan, porque no hay lugares. Así que esa es la medida. Oh, bueno. ¿Y tu pareja? Cuéntanos un poco de tu pareja, porque eso estaba interesante. Porque ya ustedes ya tienen una relación. Sí, claro. Nosotros tenemos una relación hace bastante tiempo. Esto fue una idea que yo la tuve incluso antes de iniciar una relación con él, porque esta idea estaba hace muchos años. Y empezó en 2021, empezó como todo el proceso. Y bueno, yo como que le dije a él, yo voy a hacer esto. Él fue como, ok, está bien. Oh. Que se veía muy lejos. Cuando fue real, bueno, fue un proceso bien complejo. Es complicado tener una relación a distancia, muy complicado. ¿De dónde es él? Él es de Guatemala. Es de Guatemala. Ok, colombiana, de Guatemala, ok. Muy complicado tener una relación a distancia porque la comunicación es clave. Y creo que una de las cosas que uno, no sé, uno pierde mucho la noción del tiempo aquí. Con tantas cosas que uno tiene que hacer, como que uno dice, quiero descansar, quiero dormir. En ese momento, bueno, en este momento es diferente porque ya aprendí como, ya me adapté un poquito más a la situación, a la rutina, pero los primeros 6 meses, a mí me tomó 6 meses tener como un poquito de adaptación, o sea, solo este último mes, porque llevo 7, ha sido como donde me he sentido más tranquila, donde yo tenía que rendir con todo. Tenía que trabajar, tenía que estudiar, tenía que hacer, digamos, cosas que me conectaban conmigo, que en mi caso es como hacer ejercicio o hacer temas de yoga. No podía cocinar, entonces como que era lo único que no podía hacer, entonces no podía perder lo demás. Por supuesto me tomaba 1 hora y media ir al bar donde yo trabajaba, devolverme, yo salía a las 2 de la mañana, casi 3. Tomar un Uber era una odisea porque me iba a gastar lo que me había hecho en la noche pagando el Uber. Bueno, tenía que caminar a ver hasta dónde un bus me podía recoger y llevarme a un lugar cerca. Bueno, eso era súper demandante para mí y lo último que yo quería era comunicar todo eso que me estaba pasando, porque yo no sentía que era nada emocionante en mi vida, que era de hecho era demasiado caótico. Entonces yo empecé, era eso, alejarme de todo el mundo. No quiero que me pregunten cómo estás, no quiero responder, no quiero que me digan nada, no quiero recibir más consejos. ¿No posteabas nada en redes sociales o sí? Eso es muy habitual. Nada, o sea, no posteaba nada. Lo único que posteaba era cuando hacía algo que me gustaba. Entonces, que un día decidí o salí a caminar y me encontré con un lugar de comida saludable y me comí una ensalada que para mí había sido deliciosa. Eso lo posteaba. De resto, nada. Yo no posteaba nada de mi vida. ¿Y no hubo como una fractura en la relación en algún momento? Sí. Porque, claro, uno se comienza a aislar. La otra persona, aunque sea un amor y quiera ser una persona comprensiva, pero es difícil cuando también no se está viviendo la misma experiencia y tampoco está en el mismo lugar. ¿Cómo lo llevaron? Sí hubo la fractura, sí hubo el momento donde dijimos como, no va. O sea, no va. No funciona. No funciona porque tú estás viviendo una vida allá, yo estoy viviendo mi vida acá. Yo le decía a él, tú no me estás entendiendo. Yo sé que tampoco quizás te estoy entendiendo, pero tú la tienes mucho más fácil que yo porque tú estás desde tu lugar cómodo, yo estoy desde mi incomodidad absoluta, desde literal, estaba sin ni siquiera mis necesidades básicas cubiertas. Entonces estaba en modo sobrevivencia al 10.000. Absoluta. Absoluto. Entonces yo decía, no va a ningún lado, no quiero nada. Una de las propuestas y como la luz al final era como, bueno, no, tenemos que vernos otra vez, tenemos que, antes de tomar una decisión, estar juntos de nuevo porque esto está pasando quizás por una situación de presión.
digamos como que este ha sido el tiempo que hemos tomado para eso, para vernos y en efecto ha sido producto de la distancia y no como del entendimiento. Tengo que admitir que él es muy comprensivo, el doble que yo, mucho más paciente, 3 veces más que yo. Él es el equilibrio porque yo soy muy impaciente. Pero bueno, esto también me ha llevado a aprender de la paciencia, que todos son procesos. Eso es un consejo que le daría a las personas, que si están dispuestos a tomar esta aventura, tengan en cuenta que es un proceso y no van a lograr ni la mitad de lo que desean en un tiempo menor a un año. O sea, el tiempo para estabilizar más o menos lo que uno desea o las cosas más básicas toma alrededor de un año. Canadá es un buen país. Tiene muchos beneficios, pero es un país a largo plazo. Y eso siempre lo vamos a repetir porque si piensan en venir y a los meses ya vivir una vida cómoda, feliz y con todo lo que venden en internet que realmente no es así, no es el país adecuado y la van a sufrir. Pero también, después del sufrimiento, puede que encuentren su camino. Y está bien. Y si también no lo encuentran, también está bien. El punto es que, sobre todo, yo considero, y esto es muy opinión mía, que la sociedad latinoamericana es como muy, la idiosincrasia latinoamericana es como muy superficial. Entonces, si alguien llegó acá, las personas del otro país es como que les dicen, ah, no, es que ya debes estar súper bien, entonces tú llegaste y ya tienes mucho dinero, o llegaste y estás mucho mejor que nosotros. Cuando vienes acá y comienzas de cero, comienzas absolutamente cero, eres como un niño. Necesitas comenzar a aprender todo de nuevo. Y no tienes una guía en muchos casos, así como a ti te pasó, hay muchas otras personas que no tienen a quién decirle sus cosas, sus problemas, porque es verdad, sí, no tienes una red, te vas a caer en algún momento. Y está bien también caerse. Y cuando uno se cae, hay que buscar ayuda. Ya vamos a tratar el tema de salud mental en los próximos episodios, que ese es un tema también muy importante. Y eso, es importante el buscar ayuda, el hablar. Pero ahora a mí me alegra muchísimo que hayan tomado la decisión de volverse a encontrar con tu pareja y ver que es cuestión de la situación, más no de ustedes como tal. La situación te lleva a actuar de formas que tú no pensarías. Porque es como, es eso. Ahí uno se da cuenta que el ser humano primero se adapta, uno se adapta. Muchas de las cosas que yo dije, no, no voy a hacer, no puedo con esto, aunque no fue fácil, las acepté y me adapté. Y dos, es como la circunstancia va haciendo que te comportes de una forma. Sí. Pero, digamos, hasta el sol de hoy, a pesar de todo lo que he vivido, no me arrepiento. Eso, eso. De haber tomado la decisión que tomé de venir a experimentarlo. Porque siento que, wow, muchas cosas han mejorado, muchas formas de ver la vida han mejorado. También empecé ya a conocer más gente, empecé como a ver de una forma más amplia ese lado amable de ayudar, de brindarle la mano a alguien que lo necesita porque yo también estuve ahí, porque es como la cadena de favores que llaman. Así es. Y esa es la vida. O sea, la vida es absolutamente circular. Hoy estamos aquí, pero mañana podemos estar acá abajo. Y vamos rotando. Y todos vamos rotando. Y es como tener esa empatía por el otro. Algo que también me gustó mucho de Canadá es que como que todos estamos en la misma situación, que todos nos volvemos más empáticos. Como que, oh, yo te entiendo, no, no te preocupes, bienvenido. Es como que uno se vuelve más amplio de lo normal porque uno entiende la situación del otro porque uno también estuvo ahí. Entonces, en ese aspecto, Canadá sí te abre como un poquito más la mente, un poquito más a tener esa empatía por el prójimo, por brindar una ayuda, por ser más humilde en muchos aspectos, más agradecido. Uno realmente, hay muchas cosas que uno no valora en su país y que aquí valora al 1000%. Eso hablábamos con mi amiga.
Decíamos que tener una cafetera o una plancha a veces es como que lo damos por sentado y acá es como, oh, ya tengo una cafetera. Es que el simple Sí. hecho de tener, suena tonto, pero el simple hecho de tener una lavadora en tu casa. Yo lavaba la ropa porque obviamente no tenía cómo, me tocaba ir a lavar una lavandería. Ahorita que estamos en este otro espacio, tenemos dentro de la casa lavadora. Para mí es como, oh, tengo lavadora. Gracias. Gracias. Puedo lavar la ropa, no la tengo que llevar y transportar y bueno. Entonces Está son como bueno. cosas que uno la ve muy, muy básicos en su país y aquí uno empieza a apreciar todo. Sí, lo que dices tienes toda la razón, que a las personas nos volvemos más empáticas y de alguna manera eso es lo que también queremos lograr en este podcast, es que las personas se sientan cómodas, que sepan que también aquí es un lugar seguro, que si están pasando por algún problema, tal vez no les podemos dar así toda la solución que esperan, pero de alguna manera se les puede ayudar a las personas. Tenemos nosotros especialistas que vienen, ¿ya? Tenemos especialistas y después una historia de vida. ¿Por qué es esto? Porque tal vez los especialistas puedan ayudar a las personas que vienen. ¿Ya? Uno nunca sabe, pero esa es nuestra manera y ese es nuestro objetivo. Así que, Laura, bueno, ya por cuestión de tiempo tenemos mucho para hablar. Qué interesante hablar contigo. Déjame decirte, por la invitación. tienes mucha luz, así que yo sé que estás en tu camino. Te va a ir súper bien. Gracias. A tu pareja también. Gracias. Espero que les vaya excelente. Así que, bueno, solamente darles la invitación que se suscriban, que escuchen si les interesa y que nos manden sus temas, sus historias y también, bueno, sus críticas. Estamos muy abiertos nosotros a las críticas. Este es un espacio para construir y estamos abiertos a ustedes, que son nuestra comunidad. Así que gracias, Laura. Unas palabras. Gracias. Y también, bueno, en lo que yo pueda ayudarles a las personas que estén en este proceso, que vayan a iniciar este proceso y tengan alguna duda. Por supuesto, todo lo que yo les pueda decir va a ser de mi experiencia personal. Estoy abierta a hacerlo. Me pueden buscar, me pueden pedir ayuda con gusto dentro de mis posibilidades y dentro de mi experiencia y lo que yo haya conocido les podré brindar como ese apoyo con todo el amor del mundo porque entiendo el proceso, entiendo qué es migrar y entiendo qué es migrar sola. Y bueno, me encantaría poder también hacer ¿Cómo Dejar mi estás en granito de redes? arena. ¿Cómo estás en redes? para que En te redes encuentren? estoy como Lau Ramigar 07. Sí, así es, amigos. Y Ya también tengo redes de comida, que también he logrado hacer poco a poco, pero he logrado hacer como reviews de comida en Canadá, comida saludable. Estoy como @mmagiccook. En TikTok. En TikTok y en Instagram. Y en Instagram. también, sí. Ya ven. Entonces, si necesitan una amiga, tienen a Laura. Si necesitan un amigo, aquí estoy yo. Y todo el equipo de Destino Canadá Podcast. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Un gran abrazo. Gracias. The white zone is for immediate